Imagina por un momento que las aguas del cielo y la tierra se unen en una furia imparable, borrando civilizaciones enteras y dejando solo ecos de supervivencia en mitos ancestrales. ¿Fue el diluvio universal una catástrofe real que azotó nuestro planeta, o un símbolo eterno de renovación y advertencia? En susurros del silencio, desenterramos estos misterios ocultos del tiempo, revelando verdades que desafían lo que creemos saber. Si te apasiona descubrir los secretos que la historia ha sepultado, suscríbete ahora y únete a esta jornada épica a través de los velos del pasado. Todo comienza con agua. No un río tranquilo ni un lago sereno, sino una furia líquida que arrasa con todo a su paso. Imagina estar de pie en una llanura antigua, hace miles de años, cuando el cielo se oscurece, y la lluvia cae como si los dioses mismos hubieran roto las compuertas del firmamento. El suelo tiembla, los ríos se desbordan, y el horizonte se convierte en un océano rugiente. ¿Qué harías si el mundo que conoces desapareciera bajo las olas? Esta es la pregunta que ha perseguido a la humanidad durante milenios, desde los desiertos de Mesopotamia hasta las selvas de Mesoamérica. Porque el diluvio, esa gran inundación que todos conocemos por la historia de Noé, no es solo un relato bíblico. Es un enigma que resuena en los corazones y las leyendas de culturas separadas por océanos y eras. Piensa en esto. ¿Cómo es posible que un solo evento, descrito con detalles tan similares, aparezca en los mitos de pueblos que nunca se conocieron? En la Biblia, Noé construye un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio enviado por Dios. Pero en la antigua Mesopotamia, mucho antes, un hombre llamado Utnapishtim recibe una advertencia divina y construye una barca para sobrevivir a una inundación que barre la tierra. En la India, el sabio Manu es guiado por un pez para escapar de una gran inundación. Incluso los pueblos indígenas de las Américas hablan de aguas que devoran el mundo, dejando solo a unos pocos para reconstruirlo. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más, algo profundo y real, que conecta estas historias a través del tiempo? Aquí estamos, frente a uno de los mayores misterios de la humanidad. El diluvio universal no es solo una historia, es un grito que resuena en la memoria colectiva, un eco de un pasado que tal vez fue más real de lo que imaginamos. ¿Y si te dijera que la ciencia moderna está comenzando a desenterrar pruebas de que algo catastrófico ocurrió, algo que pudo haber inspirado estas leyendas? ¿Podría un evento real, una inundación de proporciones apocalípticas, haber cambiado el curso de la civilización humana? Prepárate, porque este viaje nos llevará desde los textos sagrados hasta los sedimentos de la tierra, desde las voces de los antiguos hasta las teorías más audaces de hoy. Empecemos con Noé. Todos conocemos su historia, grabada en las páginas del Génesis. Hace miles de años, según el relato, la humanidad se había corrompido tanto que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio. Pero Noé, un hombre justo, recibió un mandato divino: construir un arca de madera, un refugio contra la tormenta que vendría. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias cayeron sin cesar, y las aguas subterráneas estallaron, cubriendo incluso las cimas de las montañas. Todo lo que respiraba pereció, salvo aquellos que encontraron refugio en el arca. Cuando las aguas retrocedieron, Noé y su familia comenzaron de nuevo, sembrando las semillas de un mundo renovado. Es una historia de juicio, supervivencia y esperanza. Pero, ¿es solo eso? ¿Una parábola moral diseñada para enseñar? Imagina por un momento que eres uno de los escribas que plasmó esta historia en tablillas de arcilla o pergaminos antiguos. ¿Por qué escribir algo tan específico? ¿Por qué detallar la construcción de un arca, las medidas exactas, los animales a bordo? La precisión de estos relatos sugiere algo más que una simple metáfora. Y aquí está la ironía. Mientras la ciencia moderna a menudo descarta estos relatos como mitos, los geólogos y arqueólogos han comenzado a encontrar pistas que sugieren que algo monumental ocurrió en el pasado remoto. Depósitos de sedimentos extraños, formaciones rocosas que solo podrían explicarse por inundaciones masivas, incluso cambios climáticos drásticos al final de la última edad de hielo. ¿Podrían estas pistas ser los restos de un evento que inspiró las historias del diluvio? Pero espera, porque esto se pone aún más intrigante. ¿Sabías que el relato de Noé no es el más antiguo? Mucho antes, en la antigua Sumeria, alrededor del año 2500 a.C., los escribas narraron la historia de Utnapishtim en el épico de Gilgamesh. Este héroe mesopotámico, como Noé, es advertido por un dios, Ea, sobre una inundación que destruirá el mundo. Construye una barca,
reúne animales y sobrevive para contar la historia. Las similitudes son asombrosas. Lluvia interminable, un barco que flota sobre las aguas, incluso el envío de aves para buscar tierra firme. ¿Cómo es posible que dos culturas, separadas por siglos, compartan un relato tan parecido? ¿Y qué hay de las historias en la India, China o las Américas? Cada una a su manera describe un diluvio que barre la tierra, dejando solo a unos pocos para empezar de nuevo. Aquí radica el misterio. ¿Fue el diluvio un evento local magnificado por la imaginación humana, o algo mucho más grande? Un cataclismo global que marcó a la humanidad para siempre. Los científicos modernos han propuesto teorías audaces, desde el colapso de barreras glaciares que liberaron océanos enteros hasta el impacto de cometas que desencadenaron tsunamis colosales. Algunos señalan el Mar Negro, donde evidencias sugieren que una inundación masiva ocurrió hace unos 7.500 años, transformando un lago en un mar y desplazando a poblaciones enteras. Otros hablan de mega inundaciones al final de la Edad de Hielo, cuando los glaciares se derritieron y los mares subieron, ahogando tierras habitadas. Imagina el terror. Eres un habitante de una aldea costera hace 10.000 años. El cielo está gris, el suelo tiembla, y de repente una pared de agua aparece en el horizonte, devorando todo a su paso. Casas, cultivos, familias, todo desaparece bajo el rugido de las olas. Pero también imagina la resiliencia, porque de alguna manera la humanidad sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que llevó consigo estas historias, transmitiéndolas de generación en generación, como un recordatorio de la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. Este capítulo es solo el comienzo. Como descubriremos, el enigma del diluvio no es solo una cuestión de fe o ciencia, sino una búsqueda para entender quiénes somos y cómo hemos enfrentado los desafíos más grandes de nuestro pasado. ¿Fue el diluvio un evento real que cambió el mundo, o una metáfora que nos une a todos? Prepárate, porque las respuestas podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Capítulo 2. Ecos en las leyendas antiguas. Imagina por un momento que estás sentado junto a un fuego ancestral, en una noche estrellada, escuchando a un anciano relatar una historia que ha pasado de boca en boca durante generaciones. Las palabras fluyen como un río invisible, hablando de aguas que devoraron el mundo, de héroes que sobrevivieron y de dioses enfurecidos. ¿No te parece fascinante que, a pesar de los vastos océanos y las barreras culturales que separan a los pueblos, estas mismas historias de inundaciones apocalípticas aparezcan una y otra vez? En este capítulo, nos sumergimos en los ecos de las leyendas antiguas, desenterrando mitos de inundaciones de diversas culturas que revelan similitudes asombrosas. ¿Podrían estas narraciones, separadas por continentes y milenios, apuntar a un origen compartido, a un evento primordial que unió a la humanidad en el terror y la supervivencia? Prepárate, porque lo que descubrirás podría desafiar todo lo que creías sobre el pasado humano. Comencemos en las arenas de Mesopotamia, la cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas. Aquí, en el épico de Gilgamesh, una de las epopeyas más antiguas conocidas, escrita en tablillas de arcilla hace más de 4.000 años, encontramos a Utnapishtim, el sobreviviente de una gran inundación. Los dioses, enfadados por el ruido de la humanidad, deciden borrar la tierra con un diluvio. Pero Ea, el dios de la sabiduría, advierte a Utnapishtim en secreto. Él construye una barca enorme, cuadrada como un cubo, con 7 pisos y paredes selladas con brea. Lleva a bordo a su familia, artesanos y animales de todo tipo. Durante 6 días y 7 noches, la tormenta ruge, el sol desaparece, y las aguas cubren todo. Cuando cesa, Utnapishtim envía un cuervo que no regresa, señal de que la tierra ha emergido. ¿Te suena familiar? Es casi idéntico al relato de Noé, pero anterior por siglos. La ironía es palpable. Una historia que muchos asocian solo con la Biblia, tiene raíces en una cultura politeísta, sugiriendo que el diluvio podría ser un recuerdo colectivo, no una invención aislada. Pero no nos detengamos ahí. Viajemos al este, a la India antigua, donde los textos védicos narran la historia de Manu, el progenitor de la humanidad. En el Matsya Purana, Manu, un hombre piadoso, encuentra un pez pequeño que le pide protección. Él lo cuida, y el pez crece hasta convertirse en una encarnación de Vishnu. Este dios pez advierte a Manu de una gran inundación que destruirá el mundo. Manu construye un barco, ata una cuerda al cuerno del pez, y es arrastrado a salvo mientras las aguas engullen todo. Al final, Manu ofrece sacrificios y repuebla la tierra.
Imagina la escena, las olas rugiendo como bestias enfurecidas, el barco danzando en el caos, y Manu aferrándose a la esperanza. ¿Qué llevó a los antiguos hindúes a crear una narración tan similar? ¿Una coincidencia cultural, o el eco de un desastre real que se propagó como ondas en un estanque? Ahora crucemos océanos imaginarios hacia las Américas, donde las civilizaciones precolombinas guardan sus propios secretos acuáticos. En la mitología maya, registrada en el Popol Vuh, los dioses intentan crear humanos perfectos, pero fallan varias veces. En uno de estos intentos, envían un diluvio para destruir a los hombres de madera, imperfectos y ruidosos. Las aguas caen del cielo, mezcladas con resina negra, y la tierra se inunda. Solo unos pocos sobreviven, transformándose en monos o escapando a las montañas. Similarmente, los aztecas hablan de 4 soles o eras previas, cada una terminada en catástrofe. La cuarta era acaba en un diluvio. Los cielos se derrumban, las aguas suben, y los humanos se convierten en peces. Solo una pareja, guiada por el dios Tezcatlipoca, sobrevive en un tronco hueco para repoblar el mundo. ¿Cómo es posible que pueblos aislados del viejo mundo contaran historias tan paralelas? Es una paradoja que nos invita a reflexionar. Quizás un evento global, como el fin de la Edad de Hielo, dejó huellas en la psique humana, manifestándose en mitos que viajan con los pueblos nómadas. Y no olvidemos las tradiciones de otros rincones del mundo. En Grecia, el mito de Deucalión y Pirra, narrado por Ovidio en las Metamorfosis, describe cómo Zeus, irritado por la corrupción humana, envía un diluvio. Deucalión, advertido por su padre Prometeo, construye un arca y sobrevive con su esposa. Al bajar las aguas, lanzan piedras que se convierten en personas, repoblando la tierra. En China, el emperador Yu el Grande lucha contra una gran inundación que dura 9 años, canalizando ríos y dragando tierras para salvar a su pueblo. Aunque no es un diluvio total, el caos acuático es central, con dragones y dioses interviniendo. Incluso en las islas del Pacífico, los polinesios hablan de Nu, quien construye una canoa para escapar de una inundación enviada por los dioses. Estas historias, dispersas como estrellas en el cielo, comparten elementos clave: ira divina, advertencia, un barco o refugio, supervivencia y renovación. ¿No te hace cuestionar si todas provienen de un mismo pozo de memoria ancestral? Aquí está el punto de inflexión. Estas similitudes no pueden ser meras casualidades. Los antropólogos sugieren que los mitos de diluvios podrían remontarse a eventos reales, al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, cuando el derretimiento de glaciares elevó los niveles del mar en cientos de metros, inundando costas y valles. Imagina comunidades enteras huyendo de las aguas crecientes, llevando consigo relatos de terror y esperanza. Otros teorizan migraciones humanas tempranas que diseminaron una historia original, adaptándola a contextos locales. Pero hay una ironía amarga. Mientras estas leyendas celebran la resiliencia, también advierten de la fragilidad. La humanidad, enfrentada a la furia de la naturaleza, emerge transformada, más fuerte, pero marcada por el miedo eterno a la repetición. Piensa en cómo estas narraciones han moldeado nuestra visión del mundo. En cada una, hay un héroe elegido, un acto de obediencia o ingenio que salva a la especie. Es como si la humanidad, a través de estos mitos, estuviera procesando un trauma colectivo. Y si el diluvio no fue solo un evento físico, sino un punto de quiebre psicológico que impulsó el desarrollo de religiones y sociedades. En Mesopotamia, el miedo al diluvio podría haber inspirado la construcción de sigurats elevados. En la India, rituales de purificación. En las Américas, calendarios que predicen ciclos de destrucción. Como veremos más adelante, estas leyendas no están solas. La ciencia moderna las respalda con evidencias geológicas. Pero por ahora, dejemos que estos ecos resuenen en tu mente. ¿Estás listo para profundizar en las pruebas que podrían convertir estos mitos en historia real? El viaje continúa, revelando capas de misterio que nos conectan a todos. Capítulo 3. La búsqueda de pruebas geológicas. Imagina por un momento que eres un geólogo explorando las profundidades de la Tierra, con un pico en la mano y el sol quemando tu espalda, desenterrando capas de roca que guardan secretos de milenios. Cada estrato es una página de un libro antiguo, narrando historias de cataclismos olvidados. ¿Qué pasaría si te dijera que, debajo de nuestros pies, yacen evidencias de inundaciones masivas que podrían confirmar las leyendas del diluvio? En este capítulo nos adentramos en la búsqueda de pruebas geológicas, examinando sedimentos de inundaciones colosales,
formaciones rocosas inexplicables y cambios climáticos al final de la edad de hielo. Construiremos tensión al comparar teorías de mega inundaciones locales con la posibilidad de un cataclismo planetario, evocando con descripciones vívidas el caos de glaciares derritiéndose y mares ascendiendo. ¿Estás listo para ver cómo la ciencia transforma mitos en posibles realidades? Porque lo que descubrirás podría hacerte cuestionar si el diluvio fue solo un relato o un evento que rechapó el mundo. Todo comienza al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, cuando el planeta emergía de un largo invierno glacial. Los casquetes de hielo, vastos como continentes, cubrían gran parte del hemisferio norte. Pero entonces, algo cambió. El clima se calentó rápidamente, y esos glaciares comenzaron a derretirse a un ritmo alarmante. Imagina ríos de agua helada fluyendo como torrentes imparables, carving cañones profundos y arrastrando rocas del tamaño de casas. En Norteamérica, por ejemplo, el lago Agassiz, un cuerpo de agua glacial más grande que los grandes lagos actuales, colapsó repetidamente, liberando inundaciones que barrieron el paisaje. Estas mega inundaciones, conocidas como las inundaciones de Missoula, enviaron olas de cientos de metros de altura a través de lo que ahora es el estado de Washington, creando las Scablands de Chanelet, un laberinto de cañones secos y colinas erosionadas. La tierra fue rasgada como si un gigante hubiera pasado sus uñas por ella. ¿Podrían eventos como estos haber inspirado las historias de un diluvio global? Pero vayamos más profundo. Los geólogos han encontrado depósitos de sedimentos extraños en todo el mundo, capas de arena, grava y lodo que solo podrían haber sido depositadas por inundaciones catastróficas. En el Golfo de México, por instancia, hay estratos que sugieren tsunamis masivos hace unos 8.000 años, posiblemente causados por deslizamientos submarinos o impactos de meteoritos. En el Mar Negro, un equipo de científicos dirigido por William Ryan y Walter Pittman descubrió evidencia de una inundación repentina alrededor del año 5600 a.C. Lo que una vez fue un lago de agua dulce se transformó en un mar salado cuando las aguas del Mediterráneo rompieron una barrera natural, elevando el nivel en cientos de metros en cuestión de meses. Imagina pueblos costeros ahogados en un instante, sus habitantes huyendo hacia las colinas, llevando relatos de un mar que devoró la tierra. Esta teoría del diluvio del Mar Negro propone que este evento podría ser el origen de las leyendas mesopotámicas y bíblicas. Es una ironía fascinante. Un desastre local magnificado por la memoria oral hasta convertirse en un apocalipsis universal. Ahora, consideremos los cambios climáticos globales. Al final de la edad de hielo, los niveles del mar subieron más de 100 metros, inundando vastas áreas costeras que alguna vez fueron habitadas. En Doggerland, la tierra sumergida entre Gran Bretaña y Europa, arqueólogos han hallado artefactos humanos bajo el Mar del Norte, sugiriendo que comunidades enteras fueron tragadas por las aguas crecientes. En Australia, formaciones rocosas como las de la Gran Barrera de Coral muestran evidencia de rápidos aumentos en el nivel del mar, coincidiendo con derretimientos glaciales. ¿Y qué hay de los megafaunas extinguidos? Mamuts, mastodontes y perezosos gigantes desaparecieron abruptamente alrededor de ese tiempo. Algunos científicos argumentan que inundaciones masivas alteraron ecosistemas, causando extinciones en masa. Imagina manadas de animales huyendo de aguas rugientes, solo para perecer en el barro. Aquí está la tensión. ¿Fueron estas inundaciones locales, o parte de un patrón global sincronizado por el calentamiento planetario? Un punto de inflexión clave surge con las evidencias de impactos cósmicos. En el Younger Dryas, un periodo de enfriamiento abrupto hace unos 12.900 años. Algunos investigadores proponen que un cometa o asteroide fragmentado impactó la Tierra, derritiendo glaciares y desencadenando inundaciones. Capas de nanodiamantes y esférulas de vidrio fundido halladas en sedimentos de América del Norte, Europa y Groenlandia apoyan esta hipótesis. El impacto habría vaporizado hielo, creando lluvias torrenciales y tsunamis que barrieron continentes. Es una paradoja intrigante, un evento del cielo causando un diluvio de la tierra, uniendo mitos antiguos con ciencia moderna. Pero no todos están de acuerdo. Críticos argumentan que estas evidencias podrían explicarse por incendios forestales o volcanes. Sin embargo, la acumulación de datos pinta un cuadro de caos global. Piensa en las formaciones rocosas que desafían explicaciones convencionales. En el altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, hay terrazas elevadas que sugieren antiguos niveles de agua mucho más altos, posiblemente de una inundación postglacial. En el Sahara, que una vez fue verde y húmedo,
Canales secos y depósitos lacustres indican inundaciones masivas hace unos 10.000 años. Incluso en la Antártida, núcleos de hielo revelan picos de metano y dióxido de carbono, señalando derretimientos rápidos. ¿Cómo conectamos estos puntos? La resiliencia de la Tierra es evidente. Después del caos, la vida rebrotó, pero con cicatrices visibles en el paisaje. Esta búsqueda no es solo académica, nos interpela directamente. Si has caminado por cañones erosionados o visto costas sumergidas, has tocado los restos de estos eventos. Y si el diluvio fue una serie de catástrofes interconectadas, no un solo apocalipsis, como descubriremos pronto, las teorías científicas profundizan aún más, transformando estas pruebas en hipótesis audaces. El misterio se intensifica, invitándonos a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad ante la naturaleza. Capítulo 4. Teorías científicas al descubierto. Imagina por un momento que eres un científico en un laboratorio remoto, rodeado de mapas antiguos y datos digitales, conectando puntos entre mitos milenarios y evidencias modernas. Cada hipótesis es como una chispa en la oscuridad, iluminando enigmas que han perseguido a la humanidad. ¿Qué pasaría si te dijera que las teorías científicas actuales podrían explicar el diluvio no como un castigo divino, sino como un cataclismo cósmico o climático? En este capítulo profundizamos en hipótesis modernas, como impactos de cometas o colapsos de barreras glaciares, que podrían justificar un diluvio global. Destacaremos puntos de inflexión en la investigación, como los descubrimientos en el Mar Negro, e interpelaremos al espectador para reflexionar sobre cómo la ciencia transforma mitos en posibles realidades históricas. Prepárate, porque estas teorías no solo desafían creencias antiguas, sino que nos invitan a cuestionar nuestro lugar en un universo impredecible. Comencemos con una de las hipótesis más audaces, el impacto de un cometa al final de la Edad de Hielo. Hace unos 12.900 años, durante el periodo conocido como Younger Dryas, la Tierra experimentó un enfriamiento abrupto después de un calentamiento inicial. Científicos como Allen West y James Kennett proponen que fragmentos de un cometa explotaron en la atmósfera sobre Norteamérica, liberando energía equivalente a miles de bombas atómicas. Este evento habría derretido vastas extensiones de hielo, desencadenando inundaciones masivas y tsunamis que barrieron continentes. Imagina el cielo iluminado por bolas de fuego, el suelo temblando, y ríos de agua helada surgiendo de glaciares fracturados. Evidencias como nanodiamantes, cristales formados bajo presión extrema, hallados en sedimentos de Groenlandia, Norteamérica y Europa, apoyan esta teoría. Pero aquí está la ironía: un visitante del espacio, destinado a destruir, podría haber impulsado la transición de la humanidad de cazadores-recolectores a agricultores, al alterar climas y ecosistemas. Otro punto de inflexión clave es la teoría del diluvio del Mar Negro, propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pitman en la década de 1990. Alrededor del año 5600 a.C., el nivel del Mediterráneo subió debido al derretimiento posglacial, rompiendo la barrera del Bósforo. Aguas saladas inundaron el lago de agua dulce que era el Mar Negro, elevando su nivel en más de 100 metros en pocos meses. Este cataclismo habría desplazado a poblaciones enteras, inspirando mitos como el de Noé y Gilgamesh. Excavaciones submarinas han revelado aldeas neolíticas sumergidas, con herramientas y cerámica intactas, como si el tiempo se hubiera detenido bajo las olas. ¿Te imaginas huyendo de una pared de agua que transforma tu hogar en un abismo? La paradoja es evidente: un evento local en escala, pero global en su impacto cultural, propagándose a través de rutas comerciales y migraciones. No olvidemos las teorías sobre colapsos de barreras glaciares. En Canadá y Siberia, lagos glaciales masivos como el lago Ojibwe o el lago Missoula se formaron detrás de diques de hielo. Cuando estos se rompieron, liberaron volúmenes de agua equivalentes a océanos enteros. Las inundaciones de Missoula, por ejemplo, ocurrieron múltiples veces entre 15.000 y 13.000 años atrás, creando olas de hasta 600 metros de altura que barrieron el noroeste de Estados Unidos. Geólogos como Victor Baker han mapeado estos flujos, encontrando depósitos de grava y cañones erosionados que solo podrían explicarse por tales fuerzas. Imagina el rugido ensordecedor, el suelo temblando como en un terremoto, y la Tierra rediseñada en horas. Estos eventos, sincronizados con cambios climáticos globales, podrían haber contribuido a un diluvio percibido como universal por comunidades dispersas. Pero profundicemos en las implicaciones.
¿Sabías que algunos científicos, como Graham Hancock, aunque controvertidos, sugieren que estas catástrofes destruyeron civilizaciones avanzadas prehistóricas? Aunque la academia mainstream lo debate, evidencias como Göbekli Tepe en Turquía, un sitio de 12.000 años con pilares tallados, indican sociedades complejas justo después del Younger Dryas. La resiliencia humana brilla aquí. De las cenizas acuáticas, surgieron innovaciones como la agricultura y la arquitectura monumental. Sin embargo, la tensión persiste. Fueron estos eventos causados por factores terrestres, como variaciones orbitales, o influencias externas como cometas. Un giro fascinante viene de la astrobiología. Hipótesis como la de un bombardeo tardío proponen que, hace unos 4.000 millones de años, cometas trajeron agua a la Tierra, pero remanentes posteriores podrían haber causado diluvios. Aunque esto se remonta demasiado, ecos en cráteres como el de Chesapeake en Estados Unidos, datado en 35 millones de años, muestran impactos que generaron megatsunamis. Más cerca en el tiempo, el cráter Burckle en el Océano Índico, posiblemente de hace 5.000 años, podría haber desencadenado olas que afectaron costas lejanas, inspirando mitos hindúes y sumerios. Reflexiona conmigo. Si estas teorías son ciertas, el diluvio no es solo un mito, sino un recordatorio de nuestra vulnerabilidad cósmica. Cómo la ciencia, con sus herramientas precisas, desentierra verdades que las leyendas intuían. Como veremos en capítulos venideros, estas ideas se entrelazan con relatos de supervivientes, revelando una narrativa de transformación humana. Capítulo 5. Supervivientes y arcas perdidas. Imagina por un momento que estás en una frágil embarcación, rodeado por un océano furioso que devora la tierra que conocías. El cielo es un manto de nubes negras, la lluvia golpea como un tambor eterno, y solo la madera bajo tus pies te separa de la aniquilación. ¿Qué harías si el destino de la humanidad descansara sobre tus hombros? En este capítulo, exploramos los relatos de arcas y héroes salvadores en diferentes tradiciones, comparando a Noé con figuras como Utnapishtim, Manu o los supervivientes de las Américas. Nos centraremos en la resiliencia humana, narrando cómo estas historias paradójicamente celebran la vida emergiendo del desastre, con un ritmo que alterna entre drama épico y momentos de introspección. Prepárate, porque estas historias no solo son mitos, sino espejos de nuestra capacidad para enfrentar lo imposible. Empecemos con Noé, el arquetipo del superviviente. En el Génesis, su historia es un canto a la obediencia y la esperanza. Hace miles de años, cuando la humanidad se había corrompido, Dios le ordenó construir un arca de madera de ciprés, con medidas precisas, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Imagina el trabajo. Sin herramientas modernas, Noé y su familia cortaron árboles, moldearon tablas y sellaron la embarcación con brea bajo el sol abrasador. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cayeron como un castigo divino, cubriendo incluso las montañas más altas. Noé, su familia y los animales a bordo flotaron en un mundo ahogado, esperando una señal de redención. Cuando un cuervo no regresó y una paloma trajo una rama de olivo, la esperanza renació. La tierra limpia de su pasado ofreció un nuevo comienzo. Pero reflexiona, ¿por qué esta historia es tan específica? ¿Por qué detallar las dimensiones del arca, los días de lluvia, las aves enviadas? Es como si los narradores quisieran anclar un evento real en la memoria colectiva. Ahora viajemos a Mesopotamia, a la historia de Utnapishtim, grabada en el épico de Gilgamesh, hace más de 4.000 años. En esta versión, los dioses, hartos del bullicio humano, decretan un diluvio. Ea, el dios astuto, susurra a Utnapishtim que construya una barca cuadrada, con 7 pisos y paredes impermeables. Imagina el caos. Utnapishtim reúne a su familia, artesanos y animales mientras el cielo se desgarra. Durante 6 días y 7 noches, el diluvio arrasa todo. El silencio que sigue es más aterrador que la tormenta. Utnapishtim, como Noé, envía aves, un cuervo, una paloma, una golondrina. Cuando la tierra reaparece, ofrece sacrificios a los dioses. La ironía es profunda. Una historia pagana, anterior a la Biblia, comparte detalles casi idénticos. Es posible que ambas provengan de un evento real, transmitido como un eco a través de generaciones. Crucemos continentes hacia la India, donde el mito de Manu resuena con igual fuerza. En el Matsya Purana, Manu encuentra un pez pequeño que crece hasta convertirse en Vishnu, el dios protector. Este le advierte de una inundación que acabará con el mundo. Manu construye un barco, y Vishnu, como un pez gigante,
lo guía a través de las aguas rugientes. Imagina la escena, olas como montañas, el barco tambaleándose, y Manu aferrándose a una cuerda atada al cuerno del pez divino. Cuando las aguas retroceden, Manu repuebla la tierra, convirtiéndose en el padre de una nueva humanidad. La paradoja aquí es fascinante. Un pez, símbolo de vida acuática, salva a la humanidad de la destrucción acuática. ¿Podría este relato reflejar un trauma colectivo, un recuerdo de supervivencia en un mundo inundado? En las Américas, las historias de supervivientes son igualmente vívidas. En el Popol Vuh maya, los dioses destruyen a los hombres de madera con un diluvio. Algunos escapan a las montañas, convirtiéndose en monos, mientras otros sobreviven por su ingenio. Entre los aztecas, la leyenda de la cuarta era cuenta cómo una pareja, Nene y Tata, sobrevive en un tronco hueco, guiados por el dios Tezcatlipoca. Imagina su desesperación, encerrados en la oscuridad, escuchando el rugido del agua, con la fe como única luz. En las tradiciones andinas, el dios Viracocha envía un diluvio, pero permite que algunos sobrevivan en cuevas o cimas altas. Estas historias, separadas por océanos, comparten un núcleo, la humanidad al borde del abismo, salvada por un acto de valentía o intervención divina. Piensa en la resiliencia que estas narraciones celebran. Cada héroe, Noé, Utnapishtim, Manu, Nene, es un símbolo de la capacidad humana para enfrentar lo imposible. Pero también hay una ironía amarga. Estas historias glorifican la supervivencia, pero nacen del trauma. Imagina a los narradores antiguos, sentados alrededor de fogatas, relatando estas historias para explicar por qué el mundo es como es, por qué la humanidad persiste a pesar de la furia de la naturaleza. Y si estas arcas, ya sean de madera, cañas o troncos, fueran metáforas de nuestra capacidad para adaptarnos. Algunos arqueólogos sugieren que las inundaciones postglaciales, como las del Mar Negro o las costas del Golfo Pérsico, obligaron a los sobrevivientes a migrar, llevando consigo estas historias. Un punto de inflexión surge al considerar cómo estas narraciones moldearon culturas. En Mesopotamia, el miedo al diluvio inspiró zigurats elevados, diseñados para escapar de futuras aguas. En la India, los rituales de purificación reflejan la idea de renacimiento tras la destrucción. En las Américas, los calendarios mayas y aztecas marcan ciclos de creación y catástrofe. Reflexiona cómo estas historias, nacidas del caos, dieron forma a religiones y sociedades. Como veremos más adelante, el impacto del diluvio trasciende los mitos, moldeando la civilización misma. Capítulo 6. Impactos en la civilización humana. Imagina por un momento que eres un nómada antiguo, huyendo de aguas que devoran tu aldea, con el eco del caos retumbando en tu mente. Sobreviviste. Pero el mundo que conocías ha cambiado para siempre. ¿Cómo reconstruyes una vida después de una catástrofe que lo arrasa todo? En este capítulo, analizamos cómo el miedo al diluvio moldeó las sociedades humanas, desde la arquitectura diseñada para desafiar las aguas hasta las creencias religiosas que aún resuenan hoy. Revelaremos ironías, como civilizaciones renaciendo más fuertes tras inundaciones devastadoras, e invitaremos a imaginar cómo un evento catastrófico pudo haber impulsado avances en agricultura, urbanismo y espiritualidad. Prepárate, porque el diluvio no solo destruyó, también sembró las semillas de la civilización moderna. Pensemos en el impacto inmediato de un diluvio masivo. Hace unos 12.000 años, al final de la Edad de Hielo, el derretimiento de glaciares elevó los niveles del mar, inundando tierras fértiles donde comunidades prosperaban. Imagina aldeas costeras tragadas por olas implacables, sus habitantes forzados a migrar hacia tierras altas. En el Golfo Pérsico, por ejemplo, lo que una vez fue un oasis verde, posiblemente el mítico Jardín del Edén, quedó sumergido bajo lo que ahora llamamos el Mar Arábigo. Arqueólogos han encontrado restos de asentamientos humanos bajo estas aguas, con herramientas de piedra y cerámicas que susurran historias de pérdida. Pero aquí está la paradoja. Estas catástrofes, aunque devastadoras, obligaron a la humanidad a adaptarse, a innovar, a crear. Uno de los legados más claros del miedo al diluvio es la arquitectura antediluviana. En Mesopotamia, los zigurats, torres escalonadas que se alzaban como montañas artificiales, no solo eran centros religiosos, sino refugios contra inundaciones recurrentes del Tigris y el Éufrates. Imagina a los sacerdotes y artesanos subiendo a estas estructuras, observando desde lo alto cómo las aguas cubrían los campos, rezando por la salvación. En el Valle del Indo,
Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, construidas hace más de 4.500 años, contaban con sistemas de drenaje avanzados, como si sus habitantes temieran un nuevo diluvio. Calles elevadas, canales subterráneos y muros de adobe reforzados sugieren una sociedad obsesionada con controlar el agua. No es irónico que el miedo a la destrucción acuática inspirara algunas de las primeras maravillas de la ingeniería humana. Pero el impacto va más allá de la piedra y el barro. El diluvio moldeó las creencias espirituales que aún dan forma a nuestro mundo. En las tradiciones abrahámicas, el relato de Noé no es solo una historia de supervivencia, sino una advertencia divina sobre la corrupción y la redención. Imagina a los antiguos hebreos narrando esta historia, alrededor de fogatas, enseñando a sus hijos que la obediencia a Dios puede salvar incluso del apocalipsis. En la India, el mito de Manu, guiado por Vishnu, dio origen a rituales de purificación que aún se practican, como las abluciones en el Ganges, un río considerado sagrado. En Mesoamérica, los mayas y aztecas integraron el diluvio en sus cosmologías, con calendarios que marcaban ciclos de destrucción y renacimiento. Reflexiona cómo el trauma de un diluvio pudo haber dado lugar a religiones que veneran tanto la destrucción como la creación. Un punto de inflexión clave es cómo estas catástrofes impulsaron la agricultura. Cuando las tierras bajas se inundaron, las comunidades se trasladaron a regiones más áridas, donde el cultivo intensivo se volvió esencial. En el creciente fértil, alrededor del año 10.000 a.C., la domesticación de trigo y cebada coincidió con el aumento de los niveles del mar. ¿Coincidencia? Probablemente no. Imagina a los sobrevivientes, hambrientos y desplazados, aprendiendo a sembrar en suelos menos fértiles, desarrollando técnicas de irrigación que transformaron desiertos en campos. En Egipto, las inundaciones anuales del Nilo, aunque controladas, recordaban a los egipcios la furia de las aguas, inspirando un sistema de canales que convirtió el valle en una potencia agrícola. Es una ironía poderosa. El agua que destruyó también enseñó a la humanidad a dominarla. Y luego está el urbanismo. Las inundaciones forzaron a las comunidades a organizarse, a construir asentamientos más complejos. Göbekli Tepe, en Turquía, un sitio de 12.000 años de antigüedad, sugiere que los sobrevivientes del Younger Dryas construyeron templos monumentales antes incluso de desarrollar aldeas permanentes. Imagina grupos de cazadores-recolectores, unidos por el trauma del diluvio, tallando pilares de piedra para honrar a sus dioses y protegerse de futuras catástrofes. En China, las leyendas de Yu el Grande, quien canalizó ríos para controlar inundaciones, inspiraron ciudades fortificadas a lo largo del río Amarillo. Estas primeras urbes no solo resistieron el agua, sino que marcaron el nacimiento de la civilización tal como la conocemos. Pero aquí está el giro. El diluvio no solo creó, también dividió. Las migraciones forzadas por las inundaciones separaron a los pueblos, dando lugar a culturas distintas con lenguas, religiones y tradiciones únicas. Sin embargo, todas compartían un recuerdo común: el terror a las aguas y la esperanza de un nuevo comienzo. Reflexiona conmigo. ¿No es fascinante que un evento destructivo pueda haber sembrado las semillas de la diversidad cultural? Como veremos más adelante, los debates modernos entre ciencia y fe siguen girando en torno a este enigma, cuestionando si el diluvio fue un evento literal o una metáfora que nos une. Capítulo 7. Controversias modernas y enigmas sin resolver. Imagina por un momento que estás en una encrucijada entre ciencia y fe, sosteniendo textos antiguos en una mano y datos geológicos en la otra, intentando descifrar un misterio que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. ¿Y si el diluvio, ese evento cataclísmico grabado en mitos de todo el mundo, aún provoca debates que desafían nuestra comprensión del pasado? En este capítulo nos sumergimos en las controversias modernas sobre el Gran Diluvio, explorando el choque entre creacionistas y científicos, y destacando enigmas sin resolver como anomalías en el registro fósil o tradiciones orales indígenas. Construiremos suspense al exponer paradojas que permanecen sin respuesta, invitándote a cuestionar si el diluvio fue un diluvio literal o una metáfora colectiva de transformación. Prepárate, porque cuanto más profundizamos, más se difuminan las líneas entre mito y realidad. Empecemos con el núcleo del debate. ¿Fue el diluvio un evento histórico global o un relato simbólico tejido a partir de desastres locales? Los creacionistas, especialmente aquellos que interpretan textos religiosos como la Biblia o el Corán de manera literal, sostienen que el diluvio fue un acto divino que sumergió toda la tierra hace miles de años.
señalan la historia de Noé, narrada en el Génesis, que describe aguas cubriendo las montañas más altas, eliminando toda vida salvo la que estaba en el arca. Para respaldar esto, algunos citan formaciones geológicas como el Gran Cañón, afirmando que su rápida formación solo podría explicarse por un diluvio masivo y singular. Imagina su convicción: un mundo ahogado en 40 días y 40 noches, dejando un planeta rediseñado por la ira divina. Pero aquí está la tensión. La ciencia convencional desafía esta visión, argumentando que ningún diluvio global único puede explicar el complejo registro geológico que observamos hoy. Los científicos, por otro lado, abordan el diluvio desde la perspectiva de la evidencia. Geólogos como David Montgomery argumentan que el paisaje terrestre cuenta una historia de múltiples mega inundaciones localizadas, no de un diluvio universal. Por ejemplo, las Scablands de Chanelet, en el estado de Washington, formadas por las inundaciones de Missoula entre 15.000 y 13.000 años atrás, muestran cómo eventos catastróficos pero regionales podrían haber inspirado mitos globales. El diluvio del Mar Negro, alrededor del año 5600 a.C., ofrece otra pista: una inundación rápida que sumergió aldeas neolíticas, posiblemente dando origen a historias como las de Noé y Utnapishtim. Sin embargo, aquí está la ironía. Aunque la ciencia descarta un diluvio planetario, descubre evidencias de cataclismos tan vastos que podrían haber parecido universales para los pueblos antiguos. ¿Pudieron estos eventos locales, amplificados por la tradición oral, haber dado origen a la narrativa del diluvio global? Ahora, dirijámonos al registro fósil, donde abundan los misterios. Los creacionistas a menudo señalan grandes depósitos fósiles, como los de la formación Karoo en Sudáfrica, que contienen millones de esqueletos, como evidencia de un entierro catastrófico por aguas de un diluvio. Argumentan que tales depósitos, donde criaturas marinas y terrestres están mezcladas, solo podrían resultar de un diluvio global. Imagina la escena: un torrente caótico de agua, sepultando dinosaurios, peces y plantas en una tumba de lodo. Pero los paleontólogos contrarrestan que estos lechos se formaron durante millones de años, a través de sedimentación gradual y inundaciones locales. Sin embargo, persisten anomalías. Por ejemplo, el esquisto de Burgess, en Canadá, datado en unos 505 millones de años, preserva criaturas de cuerpo blando con un detalle exquisito, sugiriendo un entierro rápido en condiciones extraordinarias. ¿Podrían estos ser ecos de inundaciones antiguas, o algo completamente diferente? Otro enigma radica en las tradiciones orales indígenas. En las Américas, Australia y el Pacífico, historias de grandes diluvios preceden el contacto con misioneros cristianos. El pueblo Hopi de Norteamérica habla de un mundo destruido por el agua, con sobrevivientes escapando a mesetas altas. En Australia, relatos aborígenes describen un tiempo en que el mar subió, tragando tierras costeras. Estas historias, transmitidas durante miles de años, se alinean de manera inquietante con evidencias científicas de niveles del mar crecientes al final de la Edad de Hielo, hace unos 12.000 años. Imagina a los ancianos narrando estas historias junto al fuego, sus palabras cargando memorias de un mundo ahogado. La paradoja es sorprendente. ¿Cómo pudieron culturas aisladas, sin registros escritos, preservar relatos tan consistentes? ¿Son estos recuerdos de eventos reales o arquetipos universales nacidos del miedo humano al poder del agua? Un punto de inflexión surge en el debate sobre la hipótesis del impacto del Younger Dryas. Algunos científicos proponen que un impacto de cometa hace unos 12.900 años desencadenó inundaciones masivas, cambios climáticos y extinciones de megafauna. Evidencias como nanodiamantes y cuarzo impactado en sedimentos respaldan esta idea, sugiriendo un cataclismo que pudo haber inspirado mitos de diluvios. Pero los críticos argumentan que las evidencias no son concluyentes, señalando actividades volcánicas o cambios climáticos naturales como explicaciones alternativas. El suspense se intensifica aquí. Si un impacto cósmico causó inundaciones generalizadas, podría cerrar la brecha entre ciencia y mito. Sin embargo, sin pruebas definitivas, el debate continúa, dejándonos preguntándonos si la verdad yace en una síntesis de ambos. Reflexiona conmigo. La controversia no es solo sobre hechos, es sobre significado. Para algunos, el diluvio es un testimonio del poder divino, un recordatorio de la fragilidad humana. Para otros, es un rompecabezas a resolver con datos, revelando el pasado turbulento de nuestro planeta. Pero ¿y si ambos lados están tocando diferentes partes de la misma verdad? El diluvio, ya sea literal o metafórico, habla de nuestra resiliencia,
nuestra capacidad para tejer historias del caos. Como veremos en el capítulo final, estos debates conectan el pasado con nuestro presente, instándonos a enfrentar los desafíos modernos con la misma tenacidad. Capítulo 8. Reflexiones eternas del diluvio. Imagina por un momento que estás al borde del tiempo, contemplando un mundo moldeado por el agua, donde mitos y evidencias se entrelazan como ríos que convergen en un océano. El gran diluvio, ya sea un cataclismo singular o un tapiz de desastres antiguos, ha dejado su huella no solo en la tierra, sino en el alma de la humanidad. En este capítulo final, tejemos los hilos de nuestro viaje, conectando el pasado con el presente y reflexionando sobre las lecciones de resiliencia frente a los desafíos climáticos modernos. Exploraremos el enigma perdurable de un evento que nos une a todos, invitándote a meditar sobre su significado más profundo, y al cerrar, te pediremos que te unas a Susurros del Silencio para descubrir más secretos de la historia. Suscríbete ahora para continuar esta búsqueda épica a través de los misterios que nos definen. Hagamos una pausa para reflexionar. A lo largo de este viaje, hemos recorrido mitos antiguos, desde el arca de Noé hasta la barca de Utnapishtim, desde la nave guiada por un pez de Manu, hasta los troncos huecos de los sobrevivientes mesoamericanos. Hemos desenterrado pistas geológicas, sedimentos, cañones erosionados, aldeas sumergidas, que insinúan cataclismos tan vastos que podrían haber inspirado estas historias. Hemos lidiado con teorías científicas, desde impactos de cometas hasta colapsos glaciales, y enfrentado controversias que enfrentan la fe con la razón. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Fue el diluvio un diluvio literal que ahogó el mundo, o una metáfora de la capacidad humana para soportar, adaptarse y reconstruir? La respuesta, como hemos descubierto, podría estar en la tensión entre estas verdades. Piensa en esto: el diluvio, en todas sus formas, es una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Imagínate como uno de esos antiguos sobrevivientes, aferrándote a una balsa improvisada mientras el mundo a tu alrededor desaparece bajo las olas. El terror es inimaginable, pero también lo es la esperanza que te impulsa a seguir adelante. Cada cultura que hemos explorado, mesopotámica, india, maya, aborigen, habla de un remanente que emerge de las aguas, llevando las semillas de un nuevo comienzo. Esta resiliencia es el latido del relato del diluvio. No es casualidad que estas historias, nacidas del caos, inspiraran sigurats para desafiar futuras inundaciones, sistemas de irrigación para domar ríos y religiones que celebran la renovación. El diluvio no solo destruyó, forjó la capacidad humana para crear. Aquí está la ironía. Un evento que dividió a los pueblos, dispersándolos por continentes mientras los mares subían, también nos une. Si alguna vez has estado junto a un río, sentido la brisa de una cascada, o visto llegar una tormenta, has tocado el mismo miedo y asombro primigenios que inspiraron estos mitos. El diluvio vive en nuestra memoria colectiva, un recordatorio de que somos tanto frágiles como inquebrantables. La ciencia moderna lo refuerza. El aumento de los niveles del mar, el derretimiento de los casquetes polares y los eventos climáticos extremos hacen eco de los cataclismos de hace 12.000 años, cuando terminó la edad de hielo y el mundo renació. Hoy, mientras enfrentamos el cambio climático, las lecciones del diluvio resuenan. ¿Cómo nos adaptamos a un planeta que se calienta? ¿Cómo reconstruimos después del desastre? Los antiguos respondieron con ingenio, construyendo ciudades, dominando la agricultura, creando historias que perduran. ¿Cuál será nuestra respuesta? Una reflexión crucial radica en el misterio perdurable del diluvio. ¿Fue un solo evento, como el diluvio del Mar Negro hace 5.600 años antes de Cristo, o una serie de catástrofes, desde las inundaciones de Missoula hasta los impactos del Younger Dryas? Tal vez sea ambos, un mosaico de eventos reales amplificados por la imaginación humana en una saga universal. La paradoja es profunda. La ciencia y la fe, a menudo en conflicto, buscan explicar la misma experiencia humana. Los creacionistas ven un juicio divino, los científicos, un trastorno geológico. Sin embargo, ambos reconocen el diluvio como un punto de inflexión, un momento en que la humanidad enfrentó la aniquilación y eligió sobrevivir. Esta búsqueda compartida de significado nos une a través del tiempo, desde escribas antiguos grabando tablillas de arcilla hasta investigadores modernos analizando muestras de hielo. Ampliemos la perspectiva. Si pudieras sobrevolar la Tierra hoy, verías un planeta moldeado por el agua, costas esculpidas por inundaciones antiguas, ríos que alimentan civilizaciones,
océanos que ocultan mundos perdidos como Doggerland o el oasis sumergido del Golfo Pérsico. El diluvio no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestro presente y futuro. Los modelos climáticos predicen que los mares subirán, sumergiendo ciudades costeras para finales de este siglo. Las tormentas se vuelven más feroces, las inundaciones más frecuentes. Sin embargo, como nuestros ancestros, estamos en una encrucijada. Aprenderemos de su resiliencia, construyendo nuevas arcas a través de la innovación y la unidad, o repetiremos sus miedos divididos por conflictos y dudas. El diluvio nos enseña que la supervivencia exige acción, ya sea construyendo una barca o forjando una cooperación global. Al cerrar, abracemos el enigma. El diluvio es más que un rompecabezas histórico, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar sentido en el caos. Ya sea que lo veas como voluntad divina, un trastorno geológico o una mezcla de ambos, su historia es nuestra. Es el relato de una especie que enfrentó el abismo y emergió más fuerte, llevando historias de arcas y sobrevivientes a través de milenios. En susurros del silencio, perseguimos estos misterios, desenterrando verdades que nos conectan con nuestros orígenes. Si este viaje ha despertado tu curiosidad, suscríbete ahora para explorar más secretos ocultos en las sombras de la historia. Juntos sigamos preguntando, ¿qué más espera ser desvelado?